Mi esposo me abandonó con mi suegro y él no mostró compasión. Mi suegro deseaba una mujer de esa clase, dijo mi suegro mientras me miraba atentamente. Sin embargo, hallar a alguien como tú debe ser prácticamente imposible, agregó sin dejar de mirarme con una mirada desafiante. Porque a pesar de que afirmen que hay un doble en algún sitio, nadie ha logrado encontrarse a sí mismo. A mí me hubiera gustado tener tu edad, o que tú nacieras en la mía. Dicha la de tu esposo, lo expreso con mucho respeto y afecto. Su mirada estaba tan inmóvil que experimenté un escalofrío en mi espalda. Me sentí nerviosa, aunque no tenía certeza del motivo. Era como si algo dentro de mí se hubiese movido, y mi estómago se inundó de una sensación inusual. De pronto, mis nervios me golpearon, y sin quererlo empujé la botella de aceite que estaba próxima, derramándola por el suelo. No, ¿qué he hecho?, dije al levantarme para recoger la botella. Cuando levanté la mirada, observé que mi suegro había sacado provecho del instante para aproximarse y brindarme su asistencia. Sin embargo, también aproveché para darle un ojo subyugado, ya que sus ojos no estaban inmóviles, sino que se estaban enfocando en aquello que ya conoces. No es que haya tenido mucha fortuna o que la naturaleza me haya otorgado muchas bendiciones, pero lo que poseía era más que suficiente para captar una que otra mirada. Tranquila, no tienes que preocuparte, simplemente es un poco de aceite. Voy a buscar el trapeador y lo limpio de inmediato, dijo mi suegro con una suave sonrisa en sus labios que me proporcionó una mayor serenidad. A pesar de que su carácter me mantenía un poco intrigada, no tenía la capacidad de comprender su forma de comportarse. Porque parecía que lo hacía con el propósito de ya lo sabes, y de pronto empezaba a parecer muy inocente. Estoy volviendo loca con su manera de ser. Agradezco, suegro, realmente desconozco en qué pensaba, le respondí sintiéndome como la situación se estabilizaba. Sin embargo, de pronto él volvió a modificar su tono y expresó, sí, comprendo lo que estabas pensando, se giró y se dirigió al patio a través del limpiador. Mi marido y yo hacíamos visitas frecuentes a la vivienda de mi suegro cada fin de semana. Un acto sencillo, pero con una esencia tan intensa que se había vuelto casi imperceptible. El motivo por el cual lo hacíamos era evidente, no deseaba que se sintiera aislado. Por lo tanto, él había dado el divorcio hace más de 5 años, justo cuando yo estaba casada con su hijo. La verdad es que no me molestaba. Por el contrario, siempre he sostenido que las familias deben brindar apoyo, especialmente cuando no existe nadie más capaz de cuidar a un individuo. Y mi suegro, en realidad, era un hombre de esos que parecen invencibles, aunque no tan anciano como para acompañarlo en la ancianidad, al menos no en el sentido más convencional de la expresión. 50 años, no, él no era un hombre de edad avanzada, ni mucho menos incapaz de lo que tú crees que ya estás en ese rango de edad. Es verdad que todavía existe la fuerza y la determinación para disfrutar de todo aquello, porque a veces me parece que se antoja. A pesar de pensar detenidamente, ¿acaso existe alguna edad para sentirse anciano cuando uno se cuida de manera similar a la que él hacía? A diferencia de muchos hombres de su misma edad, mi suegro no había permitido que el transcurso del tiempo le disminuya su vitalidad. Su dieta era estricta y su rutina de actividad física lo mantenía en forma. Lo observaba y no podía evitar pensar que para cualquier mujer él era un dulce, como algunas lo describen, incluso para mí. Por supuesto, no lo expresaba en voz alta, mucho menos ante mi marido. No era algo a señalar, pero algo en él me intrigaba, algo que no conseguía comprender completamente. Inicialmente, pensaba que solo compartíamos el mismo tipo de energía. Sabíamos qué significaba la adrenalina, el sentimiento que te inunda cuando te topas con lo inesperado, lo incierto. Mi suegro se caracterizaba por ser un hombre libre, sin limitaciones, siempre en búsqueda de algo que lo evadirá de la rutina. En ese aspecto, yo era igual, me atrae lo incierto y lo peligroso. Quizás ese vínculo, esa chispa que experimentaba al estar cerca de él, fuera lo que nos unía, esa búsqueda incesante de algo más, algo que nos rescatara de la rutina. Y es intrigante, ya que estoy consciente de que no debería razonar de esa forma. Entiendo que mi mente debería haber permanecido serena en ese lugar marcado por el amor hacia mi marido, pero el recuerdo que tenía de mi suegro era constante y me acompañaba en cada avance, en cada mirada que me dejaba en silencio. Me percibía como si me comprendiera sin pronunciar un solo término, como si percibiera en mí esa misma urgencia de sentirme viva, de vivir al límite. Yo intentaba justificarme, negar esa atracción que empezaba a formar parte de mi esencia,
pero la verdad es que, a pesar de que trataba de desestimarlo, no lo conseguía. Cada vez que me aproximaba a él, mi respiración se intensificaba, mis pensamientos se tornaban desordenados, y todo ese torbellino interno, solo me dejaba una sensación de desorientación. Y entonces me percaté de que lo que más me intrigaba no era lo que mi marido podría pensar si se enteraba, sino lo que estaba comenzando a descubrir en mí. Como siempre, mi marido ingresó a la cocina esa mañana, con su presencia repleta de esa energía que no podía pasar inadvertida. Me volteé hacia él, mientras los aromas de la salsa que preparaba se movían en el aire, y observé cómo sus ojos resplandecían al inhalar. «¿Pero qué es lo que tiene un aroma tan agradable aquí?», dijo con voz acogedora, esa voz que siempre me provocaba sonrisas. Sonreí a su interrogante mientras continuaba desplazando la cucharada de madera en el cazo. «Son unos huevos abiertos», contesté, tratando de mantenerme en el instante. Mi corazón palpitó aceleradamente, no solo por su gesto, sino también por esa mínima esencia de complicidad que siempre teníamos, algo que no puede ser expresado con palabras. No obstante, lo que sucedió después me dejó incrédula. No mencionó más acerca de la comida. En cambio, su mirada se tornó más intensa, más profunda. Se aproximó y, con una sonrisa dulce y elegante, me observó de arriba a abajo, como si me estuviera evaluando de una forma que solo él podía realizar. ¿Eres tu amor? Has sido tú quien adorna este sitio con tu presencia y tu fragancia de frescura, se expresó mientras inhalaba el aroma en mi cuello. Reí al sentir el calor ascender a mis mejillas. Existía algo en su voz, en su mirada, que me hizo sentir única, como si no solo la comida lo atrajera, sino cada aspecto de mí. «Es consciente de que prefiero otro tipo de desayuno», dijo mi marido, con una delicadeza que me puso en pie. En ese momento, mi corazón experimentó un pequeño golpe. Lo que comenzó como un simple comentario de él, se convirtió en algo más lleno de intriga y deseo. Sin embargo, antes de poder reaccionar, la puerta de la cocina se abrió bruscamente. Mi suegro llegó al límite, llevando su trapeador y un saludo tan común como siempre. «Buenos días, papá, hijo», expresó mi suegro, como si todo fuera normal, como si nada hubiera perturbado la tranquilidad que en ese instante había empezado a desvanecerse entre mi marido y yo. Mi esposo asombrado redujo la mirada. «¿O no había notado que algo se había regado allí?», dijo con una leve risa nerviosa, como si intentara disminuir la relevancia del desliz que mi suegro había causado al entrar tan bruscamente. «Claro, pero eso se soluciona en un segundo», expresó mi suegro, con su voz serena, casi como si no hubiese ninguna tensión. Mi marido se apartó, proporcionándole espacio para que pudiera hacer la limpieza. Aún con la impresión de que algo en el aire había cambiado, regresé a la estufa, buscando algo a lo que agarrar para tranquilizar mis pensamientos. Ya solo pensar en expandir mi menú me erizaba la piel. Estoy seguro de que conocen el menú al que aludo, para evitar desentendimientos. Entonces, un ruido potente nos hizo saltar a mi esposo y a mí. Un eco potente, ensordecedor, resonó en el interior de la vivienda como si el propio cielo nos comunicara. En un abrir y cerrar de ojos, todo experimentó una transformación. Mi suegro, que hasta ese instante había estado limpiando, se desplomó en el suelo, y antes de poder gritar o responder, cayó con gran esfuerzo al suelo. Mi corazón paró por un instante, y el temor me tomó control. Corría hacia él, casi sin respuesta de mis piernas, mientras mi marido también corría junto a él. Ambos lo levantamos con urgencia, mientras mi suegro protestaba por el dolor. Lo colocamos en una silla próxima, y él nos observó con el rostro desolador. «El sufrimiento, no lo soporto», expresó entre dientes, cerrando con firmeza los ojos. «El brazo y el tobillo derecho me están doloridos». La angustia se extendió por la cocina como un resplandor. Estábamos conscientes de que algo no era correcto. Inmediatamente, optamos por llevarlo al hospital para que sea evaluado. Durante la travesía, el silencio entre mi marido y yo era alargado. Yo observaba a través de la ventana del vehículo, el cielo gris y plomizo, experimentando la sensación de que algo más se estaba desarrollando, algo que todavía no había logrado reconocer, pero que estaba presente, resonando en el aire. Me preguntaba a mí misma qué es la vida. Apenas unos instantes antes, mi suegro probablemente pensaba en eso y lo pensaba junto a mí. O no, pero realmente lo estaba considerando. Sin embargo, ya puedes ver, nadie tiene idea de lo que puede suceder en unos segundos.
Pero calma, ya verás lo que sucedió con mi suegro, ya que es en este punto donde las cosas comienzan a tomar forma. Al llegar al hospital, nos tuvieron que esperar durante un largo periodo, pero finalmente, el diagnóstico resultó ser evidente, una fractura en el tobillo y el brazo. Mi corazón se contrajo mientras mi marido miraba a mi suegro con una expresión de inquietud y simultáneamente, de dudas. Fue en ese momento cuando, con una voz profunda, mirándome de frente, me preguntó, «Amor, ¿puedes permanecer con él hasta que se encuentre en buena forma? Es necesario que alguien lo proteja». Esto me sorprendió. Sentí el peso de sus palabras en mi pecho, y una mínima inquietud se hizo presente en mi interior. Mi suegro me dijo, «Tranquilo, hijo, esto no es tan grave. Puedo encontrar a alguien que me asista en el hogar. No modifiquen su programación por mí, sé que ambos están ocupados. Estoy después de unos 15 días de descanso y me encuentro como nuevo». Entonces, suegro, respondí, no tengo ningún problema en quedarme para asistirle. Siempre que no resulte incómodo para usted quedarme. Los ojos de mi suegro resplandecieron de una forma que no puedo describir. Así que contestó, no, en absoluto, para mí sería excelente y lo más adecuado. Por supuesto que puedes quedarte, estás consciente de que también es tu hogar. Mi suegro me observó con esos ojos que siempre me habían fascinado, como si guardaran secretos que no deseaba revelar, pero que simultáneamente incitaban a ser desvelados. Nos encontramos en el salón de la casa, en silencio, tras haber experimentado el susto de su accidente. Poseía el brazo y el pie torcidos, y el sufrimiento en su cara, aunque efímero, se manifestaba en su mirada. Fue en ese instante cuando, en medio de ese silencio, me reveló algo que nunca había podido prever. Es consciente de la relevancia de un brazo, y no lo percibimos hasta que estamos incapacitados de uno de ellos. Sus palabras eran como un murmullo que me acarició la audición, pero también me dejaron perturbada. Era como si estuviese discutiendo algo más allá de un mero brazo. Apenas habíamos pasado 2 días de su inmovilidad y ya estaba observando cómo su vulnerabilidad empezaba a manifestarse en su habilidad, en su mirada, en la manera en que ahora requería de los demás. Si no es excesivamente solicitado, me dijo con una voz más delicada, como si temiera molestarme, ¿podrías ayudarme? Me quedé en silencio un instante, con el corazón palpitando. Mi cabeza era un torbellino de ideas confusas, que me interpelaban, ¿acaso era una mera petición de ayuda o algo más se escondía tras sus palabras? Me observó, aguardando una reacción. Finalmente, permití que la lógica asumiera el mando de mi cuerpo. Por supuesto, suegro, repliqué sonriendo, ¿qué requieres? Solo lleva un platillo, recubre mi pie y mi brazo y llena la tina de agua, me comunicó. Me ocuparé de los demás, aunque si deseas, no me importaría tu asistencia, más bien me fascinaría. La impresión fue tan intensa que tuve que reír, para tratar de aliviar el ambiente tenso que había surgido entre nosotros. Ay, suegro, creo que lo que usted requiere es reconstruir su vida, lo mencioné intentando cambiar el tono hacia algo más suave. Es verdad, reconoció mi suegro, sin alejarse de mi mirada, pero no consigo hallar con quién. En ese punto, mis palabras surgieron casi sin reflexionar. ¿No será así, suegro? Si usted es un hombre joven, además de ser atractivo, considero que sería necesario ir a pasear un poco, con el fin de conocer a esa dama que lo cuide y le proporcione lo que requiere, en el momento que lo requiera. Me miró detenidamente, como si estuviera valorando mis palabras, y después su cara se transformó en reflexiva. ¿Consideras que todavía alguien se centraría en mí? Por supuesto, suegro, contesté con una sonrisa inquieta. Por supuesto, es usted un hombre muy similar. Sin embargo, entonces, un profundo suspiro se escapó de sus labios, y algo en su comportamiento se alteró. Quisiera que no fueras la esposa de mi hijo, expresó con su voz llena de una melancolía que nunca había percibido en él. Ofrecería toda mi riqueza para modificar eso, incluso mi vida si fuera preciso. Esas palabras me detuvieron, como si el tiempo se hubiese interrumpido justo en ese momento. No entendía si debía reaccionar, si debía permanecer oyendo más, o si debía abandonar, ya que en sus palabras residía un peligro, algo que podría cambiar el rumbo de mi vida. Sentí su mano, la izquierda, la única que no estaba inmovilizada, apoyarse en mí. Su tacto era delicado, pero sólido. Posees unos ojos muy hermosos, expresó, como si el tiempo se hubiera interrumpido.
Es evidente que deseas descubrir mucho, que eres un alma libre al igual que yo. Mi respiración se tornó irregular y, de pronto, me encontré prisionera en la fuerza de su mirada. Su brazo se extendió un poco más y tocó mi mentón, como si pretendiera mantenerme ahí, en ese espacio suspendido entre nosotros. Mi cuerpo experimentó un estremecimiento, pero no pude responder de inmediato. Estaba totalmente absorta en esa proximidad. Así, se sintió como si se activara una alerta en mi mente, lo que estaba haciendo, bueno, suegro, respondí intentando eliminar el nudo en mi garganta. Pienso que es preferible que utilice el plástico y añada agua a la tina. Mi cuerpo no estaba totalmente seguro de lo que debía hacer, así que me levanté y me encaminé hacia la puerta con pasos precipitados. Durante mi caminata, mi mente no cesaba de rotar. Ahora estoy consciente de lo que mi suegro desea y no me molesta. Por el contrario, era lo que había anticipado, aunque jamás lo había visto de esta manera, nunca tan nítido, tan evidente. ¿Pero de qué manera debo gestionarlo? No pretendo parecer tan simple y tan sencillo. No quiero parecer que todo esto me parece tan sencillo, tan natural. Observé el flujo de agua en la tina, y una sensación inusual me inundó. Es necesario que ocurra algo, no sé cómo ni cuándo, pero algo se transformará. Nos encontramos envolvidos en el vapor del agua tibia, inmersos en un mundo diferente a la realidad. La luz tenue de la tarde penetraba por la ventana del cuarto de baño, generando sombras que bailaban sobre la piel mojada. Cada esquina de ese diminuto lugar se percibía repleto de aislamiento, de una serenidad que solo podía albergarse allí, en ese santuario entre muros de color blanco y azul. Ese pie y brazo apretados no impidieron lo que estaba sucediendo. El sufrimiento había desaparecido totalmente, suplantado por una sensación de libertad inusual, incomprensible, como si ese instante suspendido fuera todo lo que tenía importancia. Él me observaba como si nunca antes hubiera presenciado a alguien con tanta minuciosidad. Sus manos, que podrían haber sido frías en otras situaciones, se percibían como cálidas. El agua se derramaba en suaves gotas sobre ambos, resonando y absorbiendo el sonido de todo lo demás. De algún modo, la presencia de él aquí, en esta burbuja de vapor, parecía eliminar cualquier rastro del mundo exterior. Sin embargo, esa burbuja, esa defensa que experimentaba, iba a desplomarse en un momento. La puerta se abrió de forma acelerada, de un solo golpe, debido a la fuerza y la furia que envolvían a mi esposo. La mirada en sus ojos representaba algo que nunca había presenciado, una combinación de ira, incertidumbre y algo que desconocía. Su respiración era acelerada, como si estuviera corriendo, y su cara estaba pálida, más de lo que podía sospechar. En ese momento, me percibí diminuta, más frágil que nunca, atrapada entre lo que ya había sido y lo que estaba a punto de convertirse. Mi esposo había solicitado permiso en su labor para visitar a su padre, y lo que halló, lo que observó, lo dejó perplejo. La libertad que consideré tener, una libertad que me había brindado la fuerza para emprender mi propio camino, ahora me hallaba prisionero en las repercusiones de no reflexionar antes de actuar. Mi corazón pulsaba con una fuerza insoportable, cada instante que transcurría parecía un cuchillo clavado más a fondo en la carne. Era un gesto de egocentrismo, de desesperación. Y ahora, al observar el reflejo de esos ojos furiosos, comprendí que lo que pensaba que me liberaba, simplemente me había atrapado. Él no emitió ninguna declaración, al menos no en ese instante. Su presencia aquella, asediada en la puerta, constituía una condena que me pesaba más que cualquier expresión. El silencio se aplastó sobre nosotros como una gruesa niebla, de la que no podíamos emerger. En ese diminuto lugar, con el vapor aún flotando en nuestro entorno, comprendí que todo había evolucionado, que había traspasado una frontera que no podía ser removida. Con el agua derramándose sobre mi cuerpo, con la mente girando, y con la carga de la traición colgando en mi pecho. Comprendí lo que necesitaba comprender. Es imprescindible considerar lo que es conveniente y lo que no, pero es aún más relevante considerar lo que no se puede anular. Sin embargo, lo que era irreversible, ya había sido realizado. La repercusión de mis acciones se había agotado, y en este momento, nada podría retornarme a ese instante de libertad ingenua. Deseo agradecerte por prestar atención y tiempo a mis historias. Antes de terminar, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin dejar de oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo profundo de tu amiga Lucy, hasta el próximo encuentro.